Muy buenos días, muy buenos días. Me da un enorme gusto poder saludarte, darte la más cordial bienvenida a este espacio. Un espacio que habíamos, de hecho, desde que empezó el año no habíamos tenido este espacio y hoy te cuento que quisiera compartir contigo algunas cosas que han sido de una enorme bendición para mi vida. Y esta mañana quisiera compartir algunas pinceladas de algo que estamos por iniciar. Estamos por iniciar acá en la iglesia los martes a las 7:30 un estudio que tiene que ver con el estudio de la profecía de Daniel, el libro de Daniel. Y bueno, ¿por qué estamos estudiando el libro de Daniel? La verdad es que después de haber estudiado, darle una pincelada al libro de Apocalipsis, bueno, nos dimos cuenta que para entenderlo mejor, entonces evidentemente tenemos que leer los profetas y particularmente el libro de Daniel. Y es algo muy interesante porque el libro de Apocalipsis cierra con algo que Dios le dice a Juan y le dice, no selles el libro, no selles esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, la premura lleva al Señor a decirle, no cierres este libro, no lo selles, de tal manera que todo el que lea, que entienda, todo el que lea, se entere de lo que habrá de acontecer en el futuro. Sin embargo, a Daniel le dijeron, cierra este libro, cierra esta profecía. Y es interesante, ¿no? A uno le dicen, ábrela, déjala así, que todo el mundo lea, que todo el mundo entienda lo que va a suceder en el futuro, y a Daniel le dicen que la cierre. Entonces, para entender mejor el Apocalipsis, definitivamente tenemos que ir al libro de Daniel. Ahora, se trata de teología y no se trata de escatología, no se trata de eso, no queremos hacer un estudio al respecto. Simplemente hay una advertencia que el Señor nos dijo. Y esa llamada de atención que Dios dijo a sus discípulos justamente fue allá en Mateo 24, Mateo número 24, capítulo 24. Te vas a dar cuenta que el Señor empieza a describir todo lo que sucederá al fin del mundo, al fin del siglo. Porque los discípulos dicen, bueno, pues, ¿cuándo será eso? ¿Y qué señal tendremos de esto? ¿Y cuándo será tu venida, tu segunda venida? Entonces el Señor les hace toda una descripción en este capítulo muy interesante, muy vasta, de todos los acontecimientos que sucederán cuando esto acontezca, cuando venga la segunda venida del Señor. Y hay algo en particular que justamente nos llamó mucho la atención, porque el mismo Señor, fíjense lo que nos revela aquí en el capítulo 24 de Mateo. Mateo, el capítulo 15 dice, cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Esta es la versión del traducción actual, del lenguaje actual, ¿verdad? La versión 60 dice que cuando veamos la abominación desoladora de la que escribió Daniel. Y esta versión dice, cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyen. Entonces, la pregunta obligada es, bueno, pues, ¿qué escribió Daniel acerca de la abominación desoladora? ¿Qué escribió Daniel acerca de lo que sucederá en este lugar santo? ¿Qué anunció Daniel? Entonces, porque esa es una de las señales del fin de los tiempos. Entonces, estamos cerca de los fines del tiempo. Ahí Jesús dice en Mateo, dice, bueno, todo esto acontecerá a principios, habrá guerras, rumores de guerras, pestes y una serie de cosas, hambres. Pero dice, no será el fin, sino el principio de dolores. Así que cuando vemos los acontecimientos que estamos viviendo, y especialmente el día de ayer, que, bueno,
tú sabes, las redes se inundaron de lo que sucedió el día de ayer acá en Nuevo León, en un temblor de más de 4 grados. Bueno, pues entonces la verdad es que dices, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, ya eso lo tocamos en la conferencia que acabamos de tener allá en Ciudad Victoria y no nos vamos a detener mucho en eso acerca de los terremotos, qué está sucediendo con ellos. Más adelante vamos a tener acá esa conferencia grabada para que estés al tanto de eso. Pero bueno, lo que el Señor nos está diciendo acá es que veamos lo que escribió Daniel. Entonces, cuando nos acercamos al fin de los días, cuando nos acercamos al fin del siglo, entonces tenemos que estar atentos a los profetas, lo que Dios inspiró a sus siervos los profetas, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, en fin, como todos ellos, Oseas, Ageo, Joel, para que de alguna manera nos enteremos de lo que Dios tiene planeado para nosotros y para al fin del mundo, ¿no? Entonces, vamos a darle una pincelada a los martes a las 7:30 al libro de Daniel. Y bueno, en esta ocasión quiero adelantarte algunas cosas que vamos a estar abordando el día de mañana. Bueno, entonces el Señor nos llama a que estemos atentos al fin del tiempo y que hay señales que se darán. Y bueno, ¿cuáles son estas señales? ¿Y qué representa para nosotros o qué requiere el Señor de nosotros? ¿Qué estilo, qué forma de vivir el Señor requiere para este tiempo, para justamente este tiempo? Y bueno, yo creo que algo que podemos extraer del libro de Daniel y de Daniel mismo para este tiempo es justamente lo que él hizo, hacer lo que él hizo. Y fíjate lo que dice en su libro, Daniel, en el capítulo 9, dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. O sea, Daniel es un hombre que está atento en los libros, y particularmente en este capítulo se refiere a que estaba estudiando y estaba, pero así bien enfocado en aprender y en estudiar lo que tiene que ver con la profecía de Jeremías. Estaba muy atento a eso. Ahora, aquí hay algo muy interesante que quiero compartirte. Mira, Daniel está en el exilio y dice que está mirando atentamente los libros. O sea, es un joven que está encerrado en su cuarto, que tiene ahí los libros de Jeremías, los escritos de Jeremías, tiene sus notas, sabe leer, sabe escribir perfectamente bien y de alguna manera está tomando notas, está aprendiendo y tratando de descubrir qué es lo que Dios tiene preparado para él y para su pueblo en el futuro. Que por cierto descubre que Dios había determinado, según Jeremías, que estuvieran en el exilio 70 años. Entonces él está ahí atento. Pero quiero decirte algo. Daniel, estando en el exilio, siendo un joven que está enfocado en los libros, en la profecía, estudiando la profecía, es algo muy interesante. Porque también hay otros jóvenes que estuvieron en el exilio, otros jóvenes judíos que estuvieron en el exilio, pero ellos no están enfocados en la profecía, ellos no están enfocados en los libros, ellos no están enfocados en saber y en descubrir qué es lo que tiene preparado Dios para ellos o para su pueblo. El exilio babilónico fue algo muy interesante porque no fue exactamente como vivieron en Egipto, siendo esclavos y siendo de alguna manera azotados y cosas por el estilo. Bueno, en Babilonia los judíos tuvieron oportunidades de desarrollar sus talentos, sus dones, su comercio, ¿verdad? Pudieron adquirir casas, pudieron, en fin, de alguna forma vivir un poco más relajados que lo que vivieron en Egipto. Así que mucha familia, muchos judíos, muchos jóvenes, de alguna manera adoptaron la cultura, en 70 años, adoptaron la cultura de Babilonia.
comían lo que ellos comían, bebían lo que ellos bebían, hacían lo que ellos hacían. Tanto así que cuando vino el regreso profetizado por Jeremías para que regresaran a Jerusalén, muchos ya no regresaron. Dijeron, bueno, pues estamos bien, es agradable aquí, le estamos pasando bien, estamos prosperando, ¿para qué regresar? Pero Daniel y muchos de los que regresaron añoraban su tierra y añoraban regresar a reedificar el templo y a conectarse una vez más con su Dios. Otros no. Y la verdad, ¿no te parece que a veces nos pasa eso? Que a veces mientras unos están estudiando la Biblia, orando, buscando al Señor, clamando al Señor, otros como que piensan que Dios ya no va, que el Señor ya no va a venir, que ya se le olvidó y que están pero de lleno metidos en una vida que no tiene consideración de Dios, que no tiene consideración de su palabra, hacen lo que todo mundo hace, mienten, engañan y van por ahí de alguna forma haciendo una vida que no le agrada a Dios. Pues Daniel es un desafío para nuestros tiempos y es un desafío para nuestra juventud y para todo creyente que podamos vivir en estos principios de dolores cada vez que nos acercamos al fin de este siglo, que vivamos con una actitud de estar atentamente mirando los libros, atentamente mirando la ley de Dios, atentamente mirando su palabra. ¿Qué es lo que tiene para mí y qué es lo que tiene preparado para todos los creyentes? Porque puedo ser un instrumento de bendición, ¿no te parece? Puedo ser un instrumento que traiga bendición, que traiga luz, que traiga iluminación a la gente que me rodea, a la gente que está en este mundo y de hablarles del mensaje del Señor. ¿Ok? Así que creo que de entrada esta es la actitud que Dios esperaría y que la Biblia nos marca, que imitemos la vida de Daniel, estemos apegados a la palabra del Señor, escudriñando qué es lo que Dios tiene para mí y qué es lo que Dios tiene para el pueblo del Señor. Así que, bueno, pues es un desafío porque eso me lleva a estar concentrado en la voluntad de Dios. No estar concentrado en mis gustos, no estar concentrado en mis placeres, no estar concentrado en lo que a mí me parece mejor, a mí lo que me parece bien, sino qué es lo que le parece bien a Dios para mi vida y para su pueblo. Porque bueno, ¿no te gustaría ser un instrumento como Daniel que traiga esperanza, que traiga bendición, que traiga respuestas perdurables al pueblo del Señor, que nos ayude a salir adelante de la duda, del temor, de la angustia, de la incertidumbre, y que nos traslade a un terreno de paz, de fe, de confianza, de amor, de consideración, de misericordia, del reino de Dios, viviendo el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Así que, bueno, toma tu Biblia, toma tu tiempo a solas con el Señor, porque estos últimos tiempos lo requieren así. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos aprender de esta introducción del libro de Daniel? Bueno, pues aquí está esta introducción. Fíjate, este es el primer versículo del primer capítulo del libro de Daniel. Y mira lo que dice, la verdad es algo muy, muy interesante. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, aquí hay mucha información en este texto que quisiera compartirte y bueno, lo voy a hacer de una manera breve. Primero, la Biblia nos sitúa en el tercer año del reinado de Joacim. Y es interesante, o sea, no hay coincidencias en la Biblia. No dice que en el primer año, no dice que en el cuarto, en el quinto o en el sexto. Dice precisamente en el tercer año. ¿Qué significa el número 3 en la Biblia? En la Biblia, el número 3 significa
que algo nuevo está por suceder, que algo se va a revelar, que algo nuevo se va a descubrir. Y esto es algo muy, muy interesante, porque justamente en ese tercer año, Dios se manifestó a Daniel para descubrir algo nuevo dentro de sus planes, sus proyectos para Daniel y para su pueblo. Así que sigamos leyendo. Dice, el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén. El rey Nabucodonosor no es un hombre piadoso, no es un hombre temeroso del Señor. El rey Nabucodonosor es un pagano. El rey Nabucodonosor en lo más mínimo considera a Dios o a su palabra. Sin embargo, en la autoridad de Dios, en la voluntad de Dios, quiso que este rey fuera el instrumento por el cual se ejecutara ese juicio sobre Israel. Israel estaba en una condición terrible, había dado prácticamente la espalda al Señor, a su palabra, vivían abusando unos de otros, en fin, una cosa terrible, estaban totalmente alejados del Señor. Y bueno, el Señor envía al rey Nabucodonosor como un instrumento de su justicia para venir y hacer justicia al pueblo y purificar al pueblo de sus pecados, llevándolos al exilio. ¿Ok? Bueno, ahora dice, vinieron de Babilonia a Jerusalén y la sitiaron. El sitio era una práctica de guerra muy frecuente en esa época y era algo de lo más terrible que pudiera existir, porque el sitio a una ciudad representaba una angustia, un terror para los habitantes de la ciudad que eran sitiados. Era un terror terrible ser sitiados por el enemigo, porque pues no había una entrada, una salida de personas. Nadie podía entrar, nadie podía salir a comprar víveres, a cazar, a buscar alimento. Así que pues evidentemente iban a resistir solo con lo que tuvieran en ese momento en la ciudad. Entonces pues era algo terrorífico. Y dice que el rey Nabucodonosor puso sitio. En ningún momento, la escritura en ningún momento nos dice que hubo un enfrentamiento, una guerra. No la existió. Simplemente el rey más poderoso en ese momento de la tierra trae su ejército numeroso, muy numeroso, rodea la ciudad y simplemente espera a que se rindan, espera a que de alguna manera lleguen al extremo y lleguen a una condición en donde ya no tienen alimentos, ya no tienen agua, y entonces puede haber una rendición total y completa. Entonces, así sucedió. Pero lo que me llama la atención, lo que llama la atención de esta escritura es que simplemente no describe nada de que esa gente salió a pelear, que ese rey particularmente organizó su ejército para salir a pelear. No lo hizo. Y esto llama mucho la atención porque hubo reyes y hubo personas en Jerusalén, en el pueblo de Dios, que en la historia nos dicen que pelearon, y muchas veces en condiciones de una gran desventaja. Pelearon contra ejércitos más grandes, más numerosos, donde las posibilidades eran casi nulas, ¿verdad?, de la victoria. Y te doy un dato nada más. David, por ejemplo. David, desde su juventud, peleó contra todas las posibilidades de ganar, contra Goliat, y conoces perfectamente esa historia. Mientras todo el ejército del pueblo de Israel estaba temeroso y nadie se atrevía a hacerle frente a ese guerrero, David dijo, sí, aquí estoy. Y contra todo pronóstico y todas las posibilidades de ganar, no tenía posibilidades. Entonces, en el papel, contra un guerrero experimentado, fortalecido y enorme, por cierto, en fin. Entonces, un joven sin armadura, sin experiencia en la guerra, pero con una gran fe y una gran confianza en el Señor.
Y aquí está la clave, y esto es lo que quisiera dejarte hoy. El pueblo, David, enfrentó a Goliat contra todas las posibilidades. Y eso fue un estilo de vida que David adquirió, porque más adelante, él enfrenta sus guerras, enfrenta otra vez, está al frente del ejército de Israel y también enfrenta sus batallas. Y muchas veces lo hizo en contra de las posibilidades de ganar. Pero lo hizo confiando en el Señor y teniendo fe en que Dios le iba a dar la victoria, incluso consultando a Dios. Sabía, bueno, en los momentos difíciles de una guerra, iba con Dios y decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y con una angustia y con un temor y una situación, venir al Señor y decir, ¿qué hago? Y el Señor le respondía y le decía, sal a la batalla, yo estoy contigo. Y ganaba sus batallas. Entonces, ¿por qué Joacim simplemente se rinde, simplemente no hace nada, simplemente se atrinchera y no hay ni la más mínima señal de pelea, de guerrear en contra de sus posibilidades? Los macabeos. La historia nos dice que estos judíos con escasa formación militar, pero con una fe y una confianza en el Señor, le plantaron cara al ejército más poderoso de su tiempo, al ejército griego. Los macabeos vencieron al ejército más poderoso de la tierra conocido en ese momento, a los griegos. Pero Joacim no hizo eso. Ahora, Joacim nos dice la palabra que fue un rey que no agradó a Dios, que no hizo lo correcto. Y yo creo que esta es una de las claves importantes. Mientras todos los que han enfrentado situaciones extremas y han enfrentado luchas donde hay pocas posibilidades de ganar, el nivel espiritual de esas personas es muy elevado. Su fe y su confianza en Dios es inquebrantable y no puede ser tocada por el ambiente externo, así sea el ejército más poderoso. Mantienen intacta su fe y su confianza en Dios y así van a pelear. Pero cuando una persona tiene un nivel espiritual nada deseable, nada deseable, no tiene la fe y no tiene la confianza para enfrentar sus batallas. Así que en este periodo que estamos enfrentando, el principio de dolores, dice la Biblia, bueno, pues aquí hay herramientas que nos pueden permitir enfrentar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Ok? Primero, hay algo nuevo. El tercero, otra vez, significa algo nuevo, algo que se va a revelar. Oro, mi oración al Señor para que este tiempo descubras algo nuevo para tu vida. Algo nuevo que te ayude a superar tus batallas. Algo nuevo que te ayude a abrir tu entendimiento, a iluminar tu alma y llenarla de fe y de esperanza. Llenarla de entusiasmo, llenarla de alegría. Algo nuevo que recibas en tu corazón para que tú puedas compartir con los demás. ¿Okay? Segundo, que podamos tener la estatura espiritual de un David, de unos macabeos que enfrentaron a sus enemigos y enfrentaron a ejércitos más poderosos que ellos. El libro de Hebreos nos dice justamente en los héroes de la fe que esos héroes de la fe hicieron huir ejércitos y taparon la boca de los leones. Enfrentarse a los leones, a las fieras. ¿Por qué lo hicieron? Sansón ahí enfrentándose a los leones. El mismo David que dice que enfrentó a las fieras cuando las ovejitas eran amenazadas por esas fieras. Él se enfrentó siendo un jovencito. La estatura espiritual elevada, adecuada, la necesitamos para este tiempo. Quiera Dios que nos mantengamos atentos a los libros de la profecía, a los libros
de la ley de Dios a los libros de la palabra del Señor para estos tiempos y poder enfrentarlos con éxito todos los obstáculos que cada uno de nosotros pueda tener. ¿Ok? Que Dios te bendiga, cuídate mucho y espero verte en la próxima transmisión. Hasta la próxima. Bye bye.